Bueno, Eve, ¿qué tal? Gracias. Gracias por estar. Acá tengo algo, ¿no? Yo pienso en usted y lo digo con toda sinceridad, ¿no? Yo pienso en usted y digo, es como la madre de cada uno de nosotros, porque yo he leído cosas de su vida y yo sé que usted era una mujer de su casa, que criaba a sus hijos, que vivía en los alrededores de La Plata, en una casa sencilla, que cocinaba, que se dedicaba a las tareas del hogar y que de repente se vio inmersa en una vorágine de violencia y de locura. Perdió a lo mejor que puede tener una mujer, que son sus hijos. Entonces yo miro el nunca más, ¿no? El año que viene se cumplen 25 años del golpe militar, 25, parece mentira. Y yo digo, ¿qué le sugiere a usted? Si usted mira para atrás, mira esa Eve que estaba en La Plata criando a sus hijos y que de repente, o acompañando a sus hijos que ya eran grandes, que ya eran jóvenes, y mira ahora 25 años después, y ve este libro, ¿y qué piensa de su vida? ¿Cómo se ve usted? Con el libro ese muy de acuerdo no estoy. Yo me veo como siempre, porque yo sigo haciendo las tareas de mi casa, atendiendo mis dos hijos que tengo, Alejandra y Sergio, y ahora tengo un nieto, así que tengo mi madre que tiene 90 años para 91, así que sigo haciendo las cosas, haciendo comida, teniendo un jardín, que lo atiendo los fines de semana, porque toda la semana estoy aquí en la capital. Pero claro, me transformé en otra persona, ¿no? Es como que uno se da vuelta, casi como una media, Supongo ¿no? que sí, supongo que Dejé sí. la Kika Pastor que era en el barrio. Sí, cuando llego al barrio me llaman, me dicen todos Kika, no, nadie me dice Eve. Y a veces por la calle me gritan y tengo que pensar quién es Kika. Ay, Me cuesta. Es increíble, pero es así, ¿no? Y pasé a ser Eve Bonafini de un... ¿No extraña aquella Kika a veces? Extraño cuando me llaman por ese nombre, pero la persona no, porque yo creo que la extraño en la medida que no puedo tener a veces una intimidad, que es algo y todo el mundo me para y me conoce, y si voy a algún lado a comer, toda la gente se para y toda la gente me quiere dar un beso, y entonces eso, claro, no pierde esa intimidad de ser una persona anónima, ¿no? O en el supermercado, toda la gente quiere ver qué compro. Pero realmente... ¿Se imaginó la usted amo, con esta fuerza? ¿Se amo imaginó esta con chica, esta ¿no? fuerza? ¿Se imaginó alguna vez caminando solita por la plaza? Se imaginó junto con otras madres, ¿no? No. Pero se imaginó con esta polenta, con esta fuerza, con este coraje. Siempre fui muy trabajadora, muy decidida, muy emprendedora, ¿no? Uno le pasan cosas, qué sé yo, se queda sin plata, tiene problemas con la casa que compra. Y siempre fui muy emprendedora y nunca creí que iba a perder lo que estaba haciendo, ¿no? Siempre hice otra cosa y otra cosa, trabajé mucho, hice de todo. Siempre fui que rompí los moldes, porque cuando me casé tenía 20 años y mi marido tenía un pequeño taller mecánico. Digo, bueno, ahora te voy a ayudar yo. Y me dice, vos sos loca, ¿qué es una mujer ayudando en el taller mecánico? Y dije, pero no hay nada escrito que diga que una mujer no puede limpiar piezas de un auto. Así que ya era, desde esa época tenía esas cosas así de que romper con todo lo estipulado, que esto sí, que esto no. Eso sí tenía. Pero esto que me pasó, no, ¿quién se lo puede imaginar? ¿Quién se puede imaginar que uno tiene todo un proyecto de familia, que va a tener los hijos, que estábamos contentos, que los chicos, ya, alguno de mis hijos ya era científico, el otro estaba estudiando? Es una familia normal, pequeña, pero... Pero no todas las mujeres les pasó lo mismo, digamos. O sea, hay madres que han perdido sus hijos también en las mismas circunstancias y por ahí, digamos, yo creo que usted fue una pionera. Usted fue una Yo creo que le pionera. faltó entender a los hijos. Yo tuve la suerte de hablar mucho con ellos. Yo siempre me decía, mamá, dejate de guardar los platos del mediodía a la noche y perder ese tiempo. ¿Por qué no lees? Lee, hay que leer política, hay que... Siempre me decían cosas, ¿no? Como para impulsarme a que no quedara tan metida dentro de la casa. Y yo decía, no, porque uno está, la mamá es para eso, es para esperarlos a ustedes, hacerles la comida. Pero los escuché mucho y participé de muchas cosas que les pasaban, ¿no? Ya cuando había presos políticos, yo no me comprometía, era como mucha gente, por eso yo a veces no la critico a la gente, porque yo hacía lo mismo que mucha gente, hacía lo que menos me comprometía, tejía mantas para los presos, que eso no era ningún compromiso porque nadie te ve, vos se las das a tu hijo lo lleva a la cárcel. Sí. Pero no iba a las marchas para la libertad de los presos, ¿entendés? ¿No tenía miedo por sus hijos? ¿Nunca les dijo no hagan, no militen, no participen? No. Yo a mis hijos los dejé decidir sus carreras, su vida, su historia. Claro que tenía miedo que pasara porque ya uno veía los muertos por la calle, era terrible. Más en La Plata, que fue una ciudad devastada, una ciudad que sigue siendo muy triste, ¿no? Muy tremenda, muy una ciudad que no está para nada pacificada, como dicen algunos, una ciudad que está muy convulsionada, más con lo que pasa ahora, la falta de trabajo, todo lo que está pasando, ¿no? Con tantos estudiantes tan desconformes en este momento.
Pero no, nunca les dije que no hicieran, porque creo que lo que siempre hablé con ellos era de la libertad, ¿no? De la libertad de elegir. Ellos tuvieron unos excelentes profesores que les enseñaron a elegir. Ellos hacían mucho teatro, siempre comprometido. Esos teatros que siempre decían algo, pero que yo no entendía. Mi hijo hizo 20 veces Antígona, y las fui a ver las 20 veces porque yo les hacía la ropa. A los chicos les ayudaba, les cosía, así, ¿no? Cosa de mamá. Y era tan fanática de mis hijos que fui todos los días, pero no entendí que era Antígona. Yo lo vi a mi hijo que hacía Creonte, el coro, ay, qué hermoso que está mi hijo, decía yo. Y entendí Antígona cuando la dieron en Buenos Aires, que la hizo Griselda Gambaro. Recién ahí entendí Antígona. Te das cuenta que la ignorancia, lo que hace la ignorancia en la gente. En mí había hecho estragos, porque como no conocía nada, muchas cosas. ¿Cree que los argentinos fueron ignorantes de todo lo que vino después? Por lo menos en los comienzos. Yo creo que la gente que es ignorante no puede ver las cosas bien, no las alcanza. Porque ustedes estaban muy solas. Y porque o sea, solas en el sentido que no estaban, digamos, ni siquiera acompañadas por la iglesia, o muy pocos, o sea, un sector mínimo de la iglesia los acompañó. La iglesia que se comprometió es la que murió, la que estuvo en prisión, la que fue asesinada, y la otra quedó, salvo Monseñor de Nevares y algún curita estos de barrio, los demás nada. Partícipes directos de cómo se resolvía la tortura a una mujer embarazada, iban a las reuniones, 7 horas de tortura no es pecado. ¿Usted es católica? ¿Es creyente? Yo soy bautizada. Soy bautizada. Y en aquel momento, digamos, ¿usted, digamos, era de ir a misa o de por ahí de tener fe en rezar a una imagen, una virgen, a Dios o...? Cuando fui joven iba a misa. Y mis hijos se tomaron la comunión y todo, después me arrepentí, digo, ¿por qué yo los hice tomar la comunión? Tendrían que haber sido ellos, ¿no? Pero bueno, esas cosas que uno no entiende. Y un día me di cuenta que ir a misa era una cosa mecánica, que la mayoría de la gente que va a misa no sabe para qué va, se cambia el domingo, llega a misa y se va después le dan la hostia y se va a la casa contenta. Pero ¿para qué se va a misa? ¿Qué significa el rezo? ¿Cuál es la historia? Uno sabe que Jesucristo, depende como quiera, fue el primer revolucionario y lo mataron los fariseos, o cómo era, cómo es la historia, ¿no? Pero en general, bien para qué se va y la profundidad, si la gente que cree en la iglesia, la mayoría, el 80% no sabe a qué va, porque a la iglesia no le conviene que uno sepa para qué va. Le digo porque yo recuerdo a Emilio Mignone la gran decepción que tenía, ¿no? Después, claro, porque él era un militante católico. Y cuando pasó lo de la hija y él, digamos, de alguna manera la soledad que vivió respecto de eso por parte de sectores de la iglesia, hizo como que él entrara en crisis con su fe, ¿no? Por eso le preguntaba si usted era creyente. No, yo después empecé a creer en los milagros porque mi vida está llena de milagros. Llena de milagros. Sí. ¿Por ejemplo? Primero un milagro que una persona que fue poco a la escuela y que estaba en un barrio que no entendía nada de nada, llegué a hacer discursos, a convocar a la gente, a escribir. Yo cuando empecé con las madres, no es que no sabía leer y escribir, sí que sabía porque fui hasta 6º grado, pero no me desenvolvía en la escritura. Entonces cuando me empezaron a mandar a los primeros congresos, para mí era trágico, porque si escribía, no escuchaba, y si escuchaba, no escribía. Entonces hablaban de evaluación, hablaban de síntesis, nada que ver, no sabía nada de nada. Y era muy trágico, porque uno se siente muy así, como atada, ¿no? Y después empecé a hacer planitos. Entonces me inventé algo que era, bueno, decir, este habla igual que este, y este está como este, y este habla... Entonces esto después me daba la pauta para venir a contar a las madres cómo se desarrollaba el congreso y quiénes pensaban así, quiénes pensaban de la otra manera y quiénes estaban juntos. Que ahora cuando los veo son muy interesantes, ¿no? Y me fui y bueno, y después empecé a leer, porque yo siempre tenía las palabras de mis hijos, mamá lee, hay que prepararse, hay que estudiar. Uno tiene que prácticamente saber. Se formó sola en esta... Bueno, creo que miré a mucha gente, que escuché a mucha gente, y que tuve, por suerte, mucha gente alrededor y las palabras de mis hijos, ¿no? Usted sabe, digamos, porque no desconoce y anda por todas partes, que hay gente que la quiere, que la admira, y hay gente que la critica, digamos, dentro de los organismos de derechos humanos, ¿no? Que la acusan de autoritaria, Soy autoritaria. ¿Es autoritaria? Sí, yo lo reconozco, ¿por qué no? Uno tiene que reconocer lo que es, pero si no, ¿cómo hago? Universidad, librería, café literario, una organización como Las Madres, 15 grupos, 15 filiales de madres en todo el país, que ahora se van a abrir a las filiales la universidad. 26 grupos de apoyo en toda Europa, Australia y Canadá, reuniones, cosas, ¿cómo hago? Si no tengo una forma de dirigir esto, y a esto le llaman autoritario. Bueno, que me digan, la verdad que sí, yo digo, hagan esto, pero nunca mando a hacer algo que antes no lo hice yo. Yo desde lavar los platos, a ver al presidente hago todo. Escribir todo, nunca voy a decirle a alguien hace esto si yo no lo hice antes. Bueno, por ahí a la gente no le gusta que vos le marques lo que hay que hacer. Yo en el aspecto de madres marqué una línea de conducta muy rígida,
Dije, la que sale con el pasaje que a uno le pagan por lo que le pasó por los hijos, no puede ir a pasear a ningún lado, ni ir a conocer nada. Ni irse al otro país que queda al lado, si es Grecia, si es lo que sea. Y la que lo hacía era muy reconvenida cuando venía, y se hizo muchas veces. Y empecé a recortar ese tipo de cosas, porque tener un hijo desaparecido, 2 o 3, es una desgracia, no es un privilegio. No, es una gran desgracia. No pedir ir a hotel, a donde te pongan. Y todas estas cosas que fui puliendo fue lo que hicieron que otras dijeran, no, a ver, estamos ahí, podemos ir acá. No, no. Bueno, me aguardo un minuto que vamos a un corte y después seguimos. Midnight, our sons and daughters were put down, taken from us. We hear their heartbeat, we hear their hearts beat. In the wind we hear their laughter, in the rain we see their tears and hear their heartbeat, we hear their hearts beat. Night hangs like a prisoner, stretched o'er black and blue. We hear their heartbeat, we hear their hearts beat. In the trees our sons stand naked, through the walls our daughters cry. We see their tears in the rainfall. Conversando con Eve un poquito alrededor del pañuelo, yo le preguntaba si este era el pañuelo original que ella usaba y me dice no, que eran pañales, ¿no? Y que las mismas madres son las que bordan y tiene varios juegos, ¿no? Porque supongo que se gastarán y... Además, a veces a algunas personas que queremos mucho se lo damos, pero como una cosa de amor. Una muestra de afecto. De amor, ¿no? Pero nosotros no los vendemos ni los regalamos a cualquiera. El pañuelo es una cosa sagrada, está bordado por nosotras, socializando la maternidad, venimos por todos, o sea que tiene un sentido. Además, muchas mujeres en el mundo nos piden usar el pañuelo. Dicen, madres, ¿podemos usar el pañuelo como ustedes? Hay unas pibas jóvenes que están luchando contra la contaminación por el tema de todo lo que pasa en Europa, sobre todo en Europa del Este con las centrales nucleares, y ellos usan el pañuelo como nosotros porque sus hijos nacen con leucemia y se les mueren muy chiquitos, y entonces dice, los perdemos casi por las mismas razones, entonces ellas también usan el pañuelo blanco como símbolo, nosotros. ¿no? ¿Y qué semana además esta que pasó, Eve, con el tema, digamos, de esta convulsión que se vive internamente en la iglesia, ¿no? O sea, desde la homilía del 25 de mayo de Bergoglio, del arzobispo de Buenos Aires, frente a De la Rúa, una homilía muy fuerte, y las palabras de Colino. Pero a ver, vamos al tape primero. Todos lo sabemos, debemos reconocer con humildad que el sistema ha caído en un amplio cono de sombra, la sombra de la desconfianza, y que algunas promesas y enunciados suenan a cortejo fúnebre. Todos consuelan a los deudos, pero nadie levanta al muerto. Duro, ¿no? Sí, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Yo no les creo. No les creo. Porque a cada rato piden perdón, a cada rato se disculpan y a cada rato siguen haciendo lo mismo. Porque con lo que dijo Colinos y con lo que dijo el otro salvaje que había que hacer una lobotomía a los periodistas, ya tendrían que haberlos excomulgado y ponerlos presos. Eso es lo que le corresponde a la iglesia. Hay que excomulgar a esta gente de la iglesia. No puede seguir estando en la iglesia esta gente que tiene esos deseos tan macabros. Imagínate si nosotros diríamos eso, lo que nos dirían. Por favor. Sin embargo, ellos mirá qué desean. ¿Lo conoce usted a Bergoglio? ¿Cómo fue su relación con la iglesia? ¿Con qué obispo usted tuvo buena relación y con qué obispo usted tuvo una mala relación, digamos? Yo en general las madres tuvimos mala relación con la iglesia, porque la iglesia es el episcopado, nos íbamos a ver, nos estaban afuera, nos mojábamos, y de repente salía uno a decir que estaban todos muertos porque eran los primeros pasos, y bueno, ahí nos discutíamos con ellos. Nunca nos atendieron como correspondía, ¿no? Siempre como así, afuera, en la calle. La conferencia episcopal o de la misma nunciatura me hicieron llevar detenida en el 79 porque yo llevaba una cantidad de material, y ellos llamaron a la policía y me llevaron a la comisaría 17. Así de claro. Entonces, ¿qué puedes esperar? De adentro de la catedral nos han hecho llevar presa. Cuando hicimos ese ayuno, los golpes que nos dieron, ¿no? Decían que las madres éramos intrusas en la catedral, porque el secretario del arzobispo en ese momento vino a decir que a las 6 teníamos que desocupar porque era su casa. Le dije, qué suerte que tiene una casa tan grande, usted que nunca trabajó. Porque si la catedral es la casa de él, por eso la cerraba. Después entraron 150 policías armados de civil y decía que las madres éramos intrusas.
Una cosa de locos. El juez vino a decir que éramos intrusas, no a la policía. Después llegaron policías más, policías armados, llenaron la catedral de policía y las únicas intrusas éramos las madres. Hasta que nos sacaron con la policía a los palos, pero desnudamos al poder. Menem dijo sáquenla, el obispo no pudo, llamó al juez y después llamó a la policía. Es lo que hacen siempre. Entonces la relación que tenemos es mala. La única relación buena que tuvimos fue con Monseñor de Nevares, que fue un obispo que se comprometió, que fue a las marchas, que encabezó las marchas de nuestro cartel. Y después, bueno, qué sé yo, el padre Antonio Puyané, los sacerdotes en los barrios. ¿Monseñor Laguna? No, Laguna con las madres nada que ver. Y es tan cobarde que no se anima a decir que no me quiere. Dice, esa mujer no quiero hablar, soy como el diablo para Laguna, ¿viste? De eso no hablo, dice. No, nada que ver, porque Laguna es el de la teoría de los demonios, está hablando de la pacificación. Es el que está haciendo el camino de la pacificación. La otra noche, Estela Carlotto, Balsa, Laguna y el rabino Reutemann, era la pacificación, hablaron de eso todo el tiempo. ¿Qué piensa usted de Estela Carlotto? O sea, ¿qué pensó usted de ese momento cuando la vio con Balsa? ¿Usted no cree que es necesario por ahí, Eve, de alguna manera, yo no digo, no sé si es el término la pacificación, pero sentarse y ver de qué manera se puede ver qué es lo que pasó en la Argentina de estos años, de los últimos 25 años? Yo le dije asesino a Balsa. Sí. Y Balsa me inició un juicio. ¿No fue un poco duro? Hace 4 años. Bueno, pero él no pudo comprobar en 4 años que era asesino y le ganamos el juicio. Ajá. En 4 años él no pudo comprobar. Lo denunciamos por el crimen de Carrasco, lo denunciamos porque él estuvo en la frontera, donde se mataba una cantidad de jóvenes. Mentira que estuvo fuera del país, estuvo dentro del país y recibió la educación para torturar, violar y asesinar que recibió todo el ejército. Porque al ejército se le daban pizarrón en mano, cuadernos en mano, libros en mano, cómo había que hacerlo. Bajaba, como ahora el Fondo Monetario, bajaba de allá, de Estados Unidos. Las peores torturas bajaron de allá. Las estudiaron, las leyeron para hacerlas. Así que no puede. Y no pudo comprobar que lo que yo decía era verdad, era mentira, y le ganamos el juicio el año pasado. Entonces, yo creo que si yo con un asesino no me siento pero ni loca, y mirarlo a los ojos, menos. Menos me voy a sentar para mirarlo, no tengo ganas, me repugna esta gente. ¿Y qué opina de Estela Carlotto? Bueno, yo creo que ellos tienen un proyecto que no es nuestro, que es hacer esto que están haciendo ahora, compulsivamente llevar a los chicos a que esta chica estuviera 4 días presa. Si la chica no Recordemos, quiere... la chica es Natalia Alonso. Verdad, parece que fuera hija de la familia de la Cuadra. Yo conozco mucho los de la Cuadra, conocí mucho al papá y a la mamá supuestamente que fuera de ella, pero el respeto que tengo por esa piba me hace sentir que ella es dueña de decidir, porque es una mujer. Si quiere o no hace el análisis, pero hacerla llevar detenida 4 días en un lugar sin cama, en una tabla, ¿qué estamos haciendo? Yo tengo un respeto enorme. A mí me duele horrible que esté con Alonso, porque lo conozco, sé quién es Alonso. Sí. Lo conozco desde La Plata. Me duele, pero si es la decisión de ella, yo no voy a hacer nada, y menos compulsivamente que se haga un análisis. Pero ¿no es terrible también del otro lado, de la familia de la Cuadra, no poder de alguna manera saber, por lo menos si como a los tirones, ¿qué saben? Si vos crees que si la chica no quiere, ¿qué vas a ganar con eso? ¿Hacerla sufrir más de lo que ella sufrió? ¿Te parece que sufrió poco esa piba? Ya, ¿vos crees que no se le destapó toda su vida? No, hay que respetar. Y después yo por eso valoro lo que hizo Hellman. Me parece sensacional. Discreto, privado, en secreto, nadie hizo nada, no la mostró los periodistas, no sabemos si la chica se hizo el ADN, si lo va a hacer o no lo va a hacer. Recordemos que Juan Hellman es uno de los mejores poetas argentinos que recuperó a su nieta en Uruguay, ¿no? Que estaba secuestrada. Pero de una manera impresionantemente privada. Yo creo que eso... Sí, nunca nadie vio una fotografía de la nieta, nunca... Perfecto. ¿Por qué la vamos a...? Él a lo mejor pensó también, a lo mejor la chica se quiere quedar con la gente que está, y bueno, y él lo va a respetar. ¿Qué piensa Eve de las otras madres que se fueron? De las madres línea fundadora, ¿por qué se fueron? Ellas es se una fueron... pena, ¿no? Ya, hace son muy duras con usted, ¿no? Son duras con ustedes, sí. O sea, sobre todo con usted. Sí, ellas se fueron hace muchos años, se fueron ya en el 86. Sí. Hicieron las elecciones y se fueron. Y se fueron porque no aceptaban... O sea, nosotros no aceptábamos la reparación económica ya en aquella época, ni la exhumación de cadáveres, ni los monumentos, ni homenajes póstumos. Y para ser madre de Plaza de Mayo, ellos pidieron elecciones con su postura, aceptar reparación, y la perdieron. Y se fueron. Así de claro. Y después, bueno, empezaron con las acusaciones y las cosas contra mí. Pero yo no les contesto nunca. Vos habrás visto que yo jamás contesto a las agresiones. Yo respondo con trabajo. ¿Usted no está de acuerdo con los familiares que han cobrado indemnización? No, para nada. Es una prostitución eso. El sistema capitalista te prostituye, porque el sistema capitalista le pone precio a la vida. Y eso jamás vamos a aceptar las madres. La vida de nuestros hijos no puede tener precio. Pero no creo... Si estuvieran vivos y quisieran cobrar ellos por ellos, que hagan lo que quieran.
Pero yo ir a cobrar por la sangre de mis hijos que entregaron su vida para que el pueblo coma, para que el pueblo viva, para que el pueblo sueñe. El proyecto que tenían impresionante para hacer esa revolución tan ansiada y tan amada, tan utópica tal vez, y yo ahora le voy a permitir que este gobierno y el otro anterior, que perdonan asesinos, que los tienen con ellos. Fíjate que ahora de la Rúa puso al tipo la mano derecha de Macera en la CIDE. ¿Cómo yo voy a aceptar de este gobierno, de esta gente, de estas manos o del anterior, que le pongan precio a la vida de mis hijos? Y de ellos voy a recibir el dinero. Es repugnante, la gente no tiene idea de lo que está haciendo. Y ese también es el camino de la reconciliación. Porque reparación y reconciliación casi son la misma cosa. ¿Y qué le gustaría a usted, Eve? Por ejemplo, ¿usted no piensa que por los ahí... asesinos en la cárcel. No hay otra, no hay otra. Los asesinos en la prisión. Fíjate lo que han hecho los judíos. Siguieron a los nazis 40, 50 años. Y la siguen y me parece bárbaro. Y los encuentran y los meten en la cárcel. Pero no de uno por uno, no por un judío, como pasa acá, que cada madre anda detrás del asesino de su propio hijo. No sirve eso. El ejemplo de los judíos me parece brillante. Van detrás de los que hicieron el holocausto y el horror. Y acá también hubo genocidio. Hay que ir detrás de todos, no de que cada uno le mató a uno. Pero claro, el sistema capitalista es muy vivo. Ellos se juntan para asfixiarte, se juntan para los planes económicos, se juntan para dejarte sin trabajo, se juntan para torturarte, se juntan para hacerte desaparecer, pero cuando el pueblo se quiere juntar y hacer una cosa colectiva, dice, ah, no, usted ahora arréglese solo. Cada uno por sí, busque al asesino de su hijo, busque el cadáver de su hijo, ponga el nombre de su hijo en un monumento. No, por ahí no pasa nada, está equivocada la gente. La última pregunta le quiero hacer. Usted mirando para atrás, digamos, en todos estos años, ¿no piensa por ahí un poquito que esta actitud, a lo mejor un poquito fuerte, frontal, tan determinante, no perdió cosas? No, yo lo que he perdido tal vez es momentos con mi madre y con mis hijos que tengo, pero lo he conversado mucho con ellos, esta entrega que hice de vida, a esto que hago, y a esto que quiero y a esto que sueño, y este crecimiento de las madres impresionante. En el mundo nos llaman ahora, todo el mundo quiere saber cómo es la Universidad de las Madres para poder duplicarla, hacerla, hasta en París quieren hacer lo que estamos haciendo las madres. Este crecimiento de las madres creo que merece el haber perdido esos días a lo mejor de estar con mi madre y con mi hija, porque lo hemos hablado con ella y mi hija sabe que lo que estoy haciendo también es por ella, que no estoy haciendo solamente por otros, que estoy luchando por un país mejor, para que la gente se prepare, para que los jóvenes estudien, para que amen la política, que es la mejor acción del hombre, que hagan política, que se sientan políticos. ¿Es no una esta mujer corrupción. con odios? ¿Es una mujer con odios o resentimiento? El odio, no, resentimiento no, el odio es necesario. El odio es necesario para saber quién es el enemigo. Si no odias al enemigo, ¿cómo lo señalas? El enemigo y sus cómplices, para la mano, que no va a quedar solo en el enemigo. Porque acá el que da la orden es un asesino y el que la cumple también. Acá el Fondo Monetario ordenó esto que nos pasó ahora, este ajuste, pero el que lo hace también es culpable. El que lo aplica es el culpable también. No es que de la Rúa no es culpable aplicando lo que dice el Fondo Monetario. El Fondo Monetario viene acá y nos revisa como si fuera el dueño del país. Y la falta de trabajo es un crimen. Con ese cartel fuimos a la marcha, no porque estábamos con ninguno de los sindicalistas que estaba ahí, ni con la gente que estaba en el palco, no tenemos nada que ver. Pero es un crimen que alguna vez alguien tiene que pagar. Porque no solo el que se queda sin trabajo, sino aquel que está pensando todo el tiempo que lo va a perder. ¿Cuántos millones de hombres y mujeres dicen, ay Dios mío, no voy a decir nada porque capaz que pierdo el trabajo? No quiero faltar porque me van a echar. Quiero que me salga bien para no perder esto que tengo, pero por favor, no se es libre en ningún momento. Antes éramos pobres, pero mucho más libres. Eve de Bonafini, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias también por ser como es. Bueno, gracias a usted.